qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia prosigue en esa serie con los presidentes de la República Cubana, buscando las luces de todos esos presidentes y por supuesto apartando y borrando para siempre las sombras que algunos dejaron. Cuba y su historia en cierto sentido quiere adelantarse a los cambios que posiblemente y seguramente vengan para Cuba y que los que dirijan esa nación imiten las luces de la República, que son muchas, y por supuesto olviden las sombras. Obviamente en el día de hoy vamos a tratar un presidente muy interesante, Alfredo Zayas, el primer liberal, el primer presidente que no era mambí, que no era independentista porque estuvo preso, pero no tenía el prestigio de los generales. Me refiero a Alfredo Zayas y nos acompaña nuestro gran amigo Cruz Álvarez. Buenos días, profesor. Bueno, pues encantado de estar otra vez en este foro de nuestra historia cubana, que es tan necesario conocerla, ¿no? Alfredo Zayas da mucho que hablar, ¿eh? Oh, ¿cómo que no? Porque además no solamente era un gran liberal, era un gran intelectual. Pero ahí te dejo para ti la presentación de Alfredo Zayas, que tú lo conoces mejor que nadie. Bueno, pues para nuestra audiencia, para que tengan una idea quién es el personaje, fue electo legalmente, en limpias elecciones, presidente de Cuba, y la ejerció la presidencia desde 1921 hasta 1925. Alfredo Zayas. Ahí está la foto. Ahí está la foto. Murió relativamente joven, a los 60 y pico de años, pero aparte de eso, lo que lo califica son muchos aspectos. Por ejemplo, en lo intelectual, en su tiempo era considerado uno de los intelectuales más eminentes de América Latina. Era un lingüista de los primeros del mundo, fue el que descifró la lengua de los indios arahuacos, que eran los que vivían desde Veracruz, la Florida, todos los indios de los arcos de las Antillas, norte de Colombia y Venezuela y los tarahumaras de Brasil. Él descifró el idioma de los taínos, de los iboneyes, que no tenían alfabeto. Lo descifró por un método fonético. Ahí está el libro en la Universidad de Miami, Lexicología Antillana del año 13. Hombre liberal, pero liberal del estilo tradicional, el verdadero creyente en las ideas liberales del Estado pequeño y el individuo en absoluto disfrute de las libertades. Rindió su cuota a la independencia de la patria. No fue al campo de la guerra, pero fue enviado preso a los presidios africanos en Chafarina por el gobierno colonial. Su hermano Juan Bruno Sañas, médico, más joven que él, murió en los campos de batalla en la región de La Habana, peleando contra el ejército colonial, y alcanzó el grado de mayor general a los 22 años. Sí, lo curioso de Zayas es que era una lumbrera, era un genio. Era un genio. Y sin embargo, cumplió con su deber en su liberal. Él dirigía en La Habana lo que aquí llamaríamos la quinta columna, el proveedor clandestino, preparando la insurrección revolucionaria del año 95. En esos trajines, cuando estalló la guerra, pues fue llevado, se le confiscaron sus propiedades y entonces fue a parar al presidio de Chafarina. Y era un hombre que hablaba políglota, hablaba cerca de 10 idiomas, incluido el chino. Sí. Era un intelectual de todo, y al mismo tiempo de un espíritu abierto, simpático. Pudiéramos decir que era un Confucio de la política. Bueno, el pueblo le decía el chino, porque tenía esa actitud. Porque era medio chinado. Era medio chinado, y aparte su actitud filosófica ante la vida pública y ante la vida privada. Resistió con una sonrisa en la boca, sin una ofensa, sin una diatriba, sin usar sus poderes presidenciales, sin violencia, sin restringir libertades de nadie. No tuvo presos políticos, no tuvo desterrados, no tuvo muertos, no tuvo censuras de prensa. Era el verdadero liberal. Y en cambio, y a los que lo investigaban, los apoyaba. No, pero sí fue el primer presidente de la República que por
petición del Congreso y de la oposición, se pidió que se le investigara inclusive en su vida privada, su capital, la moral de su familia, todo. Y él, en lugar de protestar, rechazó primero las inmunidades que le correspondían como presidente. Y le dijo al Augusto Saladriga, el juez, investigue todo. Investigue todo. ¿Y colaboró con la No, investigación? todo, abiertamente. Investigue todo. Y todo lo que respetó los derechos. Es más, a veces se le pasó la mano en el liberalismo. Fue difamado hasta en su vida familiar. Jamás utilizó la fuerza pública. Es más, vivía en la calle Morro, donde nació, murió, cerca del Palacio Presidencial, al donde iba a pie todos los días sin escolta. Sí, porque no se mudó para el palacio. No, iba ahí a oficinas y a asuntos oficiales, recepciones, pero vivir no, a su casa. Inclusive hubo algunos senadores conservadores que le cuestionaron su hacienda, sus ingresos, su dinero. Dice, lo mío es muy fácil. Una buena parte se fue ayudando a la guerra de independencia, proveyendo fondos. La otra mitad me la confiscó el gobierno español. Regresé a Cuba del presidio de Chafarina, pobre y sin zapatos. Fui abogado, viví de abogacía. Dice, eso, y de los sueldos como funcionario público, dice, lo demás, abierto está la investigación. Y efectivamente, fue exonerado de todo. Y siempre con una sonrisa. Y aparte era poeta mediano y escribió un poema cuando lo trasladaban por tren, con los pies, con grilletes puestos, desde Madrid hasta el puerto de Málaga para mandarlo para el presidio de Chafarina en el norte de África. Escribió un poema que él después vino a ser como uno de las oraciones del destierro, que se llamaba Viendo caer la nieve. Cuando él veía desde el tren la nieve cayendo en los campos de España, entonces iba pensando en Cuba y hacia dónde voy. O sea, era un personaje. Sin embargo, no tuvo suerte, profesor, en la economía de Cuba, porque el precio del azúcar le bajó y el país entró en quiebra. En quiebra, en mora completa. Le tocó desdichadamente el desastre económico, la recesión después de la Primera Guerra Mundial, que se desplomaron no solo los mercados cubanos, todo. Europa lo padeció. Y aparte, en muchos aspectos, eran los llamados felices 20. Si hubo algunos aspectos de corrupción, no de ciertos elementos políticos que siempre suelen perjudicar en los gobiernos, aquí en Estados Unidos no era mejor. La corrupción aquí de la época Hoover y de Tammany Hall en Nueva York y todo aquello no era menor tampoco. Harding, el presidente, el año que Zayas es electo presidente, el presidente Harding muere aquí de un infarto el día antes que iba a ser procesado por el Congreso. Así que no era cuestión de solo que porque era casi una epidemia pública, pudiéramos decir. Le tocó también, fue el primer presidente de Cuba y posiblemente de América Latina que tuvo que enfrentar la infiltración de los totalitarismos europeos. Por ejemplo, tuvo una fuerte resistencia del anarcosindicalismo, los anarquistas, y le tocó enfrentar a los primeros marxistas, como Julio Antonio Mella, como Rubén Martínez Villena. Pero su polémica con ella es exquisita. No, bueno, ahí vamos entonces por ejemplo de lo que era un verdadero presidente liberal. Le decían otomías en la prensa. En la prensa pública la política cómica lo ponía como no digan dueñas, hasta en su vida privada. La gente joven, la protesta de los 13, el grupo minorista, intelectuales, todo, lo tenían como un individuo tolerante de inmoralidades. Él no, pero toleraba la desvergüenza. Y la universidad empezaba, acordémonos, que la reforma universitaria en América empieza en el año 18 con la Universidad de Córdoba en Argentina. La autonomía. Sí, con ingenieros, todo eso fue pasando. Después el APRA del Perú, todo eso. Y entonces en Cuba llegan esos vientos. Mella empieza a crear los directorios estudiantiles en la universidad y Mella era marxista. Zayas como presidente le correspondía, de acuerdo a los protocolos de la época, inaugurar los cursos universitarios, más él
que era, aparte de presidente, un intelectual destacado, un lingüista de los mejores del mundo, Sí. abogado brillante. Y fue a la asamblea, vaya, a la sesión de eso aquí, y lo que recibió fue rechiflas, gritos del grupo estudiantil de aquella época. Tal vez con otro presidente la cosa hubiera terminado mal. Zaya serenamente esperó que terminara todo, y cuando le correspondió hacer el resumen del acto, dijo el discurso famoso que lo reproduce Raimundo Cabrera. Cuando Zaya le dijo a Mella: estoy orgulloso de usted, ver que en mi patria hay jóvenes que son capaces de enfrentar el poder sin miedo. Sí. Yo estoy aquí para defender su derecho a insultarme. Sí. Y Mella lo agradeció, ¿no? Mella se levantó, subió al estrado y le dio un abrazo. Sí. Cuando los mismos estudiantes fueron a apedrear la estatua que los congresistas, no él, le hicieron frente al palacio, apedrearla, el jefe de policía de La Habana, el coronel Plácido Hernández, le dijo: presidente, mira al balcón lo que están haciendo los muchachos, tirándole piedra y oyejo. Dice: está muy bien, déjelos, mañana me tirarán flores. Óigame, fue profeta, después de él vino Machado. Sí, sí. Va a ser un individuo excepcional, pero lo fundamental de Zaya era que dio el ejemplo a seguir de lo que es un presidente civilista, respetuoso. Es que tal vez a veces respetaba demasiado. Demasiado respetuoso. Sí, inclusive permitía que se le ofendiera hasta en su jerarquía política. Jamás utilizó la fuerza pública ni sus poderes presidenciales para atacar, para golpear. Cuando los veteranos, nada menos, la Asociación de Veteranos y Patriotas, Eso te iba a preguntar yo ahora, ¿por qué los veteranos por la cuestión de las se pensiones, portan no había dinero y entonces había problemas con el pago de las pensiones? Pero Zaya no tenía la culpa de eso, eso venía ya desde la época al final del Menocal. Entonces, Laredo Bru y un grupo de antiguos veteranos, generales y coroneles, se alzaron, alzaron armas teóricamente, allí nadie tenía una escopeta en la mano, y algunos eran muy mayores. Pero en Cienfuegos, en las afueras de Cienfuegos, se pronunciaron pidiendo el derrocamiento. Y Zaya fue a verlos. Entonces le dijeron, el jefe del ejército le dijo: vamos allá al ejército. No. Preparen el vagón presidencial y una escolta. Y toda la prensa comentaba con sorna: el presidente salió de la estación terminal con un maletín en la mano. Pasó por tren por todo el sur de la provincia de Matanzas, en cada pueblo que llegaba, Manguito, Calimete, Amarilla, Aguada, hasta que llegó a la ciudad de Cienfuegos, paraba el tren y él daba un discurso diciendo a dónde iba. Dice: no voy a la guerra, voy a traer la paz. Llegó a Cienfuegos, el alcalde de Cienfuegos lo recibió, que era familiar del difunto Enrique Villuenda, y le dijo: no necesito, no voy en el tren. El gascar de agua de pasajeros me va a llegar hasta ahí y voy conmigo, no llevo escolta militar, pero no soltaba el maletín. Estuvo 2 días reunido con los alzados. A los 2 días regresó a Cienfuegos en el mismo gascar con los alzados. Sí. Y entonces, en un gesto que demostraba su ironía, cuando subió a la estación para tomar el tren ya oficial para regresar a La Habana, se paró en el andén alante de aquella muchedumbre, hizo así, abrió el maletín y lo viró, el maletín venía vacío. Ya con eso estaba dicho todo. Ahí le cayó a la boca a todo el mundo. Dice que llegó a La Habana y no pasó más nada. Igual pasó con el grupo minorista, que era un grupo intelectual, mañana toda esa gente. Decían ¿Y cuál es el motivo de la protesta de los minoristas con la protesta de los decían la corrupción. Es cierto que hubo ciertos problemas de corrupción con ciertos ministros, pero no fue Zaya el responsable. Es como pasa siempre. Los cortesanos, los mismos que hundieron a Machado, los mismos que quisieron hundir a José Miguel, los que hundieron a Estrada Palma, los que hundieron a Menocal,
surgieron también lo que Sayas no les dio potencia. Sayas no les permitió hacer lo que ellos les decían, tome la mano dura, censura. No. Y el grupo Pero minor, la protesta por la venta. de los problemas aquellos que ya venían de atrás, los terrenos de obras públicas, pero Sayas jamás, tal vez fue demasiado liberal, aceptémoslo, fue demasiado, pero había que optar entre un pueblo acostumbrado a la fusta del mayoral, Claro. a un pueblo que estrenaba después de las libertades de José Miguel Gómez, libertades todavía estilo británico. Amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, estamos hoy continuando con la serie de presidentes de la República de Cuba, buscando luces para ese futuro de Cuba que luce cercano, o sea que Cuba cambia hacia la libertad y hacia la democracia. Y hoy estamos analizando, evaluando, recorriendo la presidencia de don Alfredo Zayas, no solamente un gran intelectual, sino un gran liberal, dicho en el sentido real de la palabra, ¿no? Un hombre que se le decía que lo iban a investigar y apoyaba la investigación. Mella lo acusó y por supuesto le dio la razón a Mella y Mella terminó abrazándolo. O sea, un hombre que sabía perfectamente de la importancia de la libertad, de la importancia de respetar al otro, que es algo que Cuba va a necesitar realmente después de tantos años de dictadura, después de tantos años de opresión, de tortura, de encarcelamiento, de fusilamiento. Cuba va a necesitar un pensamiento no solamente de entender al otro, o sea, sino de buscar que la solución sea de todos. Por eso es importante el ejemplo de don Alfredo Zayas, ¿verdad? Absoluto. Y por ejemplo, a Alfredo Zayas se debe, todavía en aquella época estaba vigente la enmienda Platt, y mandaron al general Crowder para intervenir las elecciones de él, en el cual sería electo Machado frente a Menocal, en el año 20. Le decían las elecciones de la Liga, porque Zayas creó el Partido Popular para aliarse con Menocal para poder postular a Machado, y que iban a postular a Mendieta, él consiguió que postularan a Machado. Todavía Machado no se conocía después lo que vino, ¿no? No se conocían sus debilidades dictatoriales. Pero Zayas tuvo una cosa, Zayas le supo dorar la píldora a Crowder, y todo lo que traía Crowder en la maleta para organizar las elecciones fueron como las dispuso Zayas, Claro. guiándose por la legislación cubana, sin tener en cuenta nada de lo del pretor norteamericano. Y encima de eso consiguió, hasta ese momento, la isla de Pinos y los cayos adyacentes estaban bajo la Jurisdicción americana. No era jurisdicción americana, era territorio americano. Zayas consiguió a través con su... Bueno, tenía a Manuel Márquez Stelling y todos esos diplomáticos de primera. Consiguió lo que se llamó el Tratado Hay-Quesada. Hay, secretario de Estado de Estados Unidos, y Gonzalo de Quesada, de Cuba. Firmaron el Tratado Hay-Quesada del año 24, por el cual los Estados Unidos le devolvieron a la República de Cuba el territorio de Isla de Pino y sus cayos adyacentes. Todo eso lo consiguió Zayas sin disparar un tiro, sin fajarse con los Estados Unidos, a través de la persuasión diplomática, de las concesiones. Ahí empezó el progreso de Isla de Pino, que era un matorral. Ahí fue muy inteligente Zayas, porque él logra que a Crowder lo nombren embajador. Embajador. Y entonces ya estaba tratando con el representante de Estados Unidos en Sí, Cuba. no era un pretor militar. Y aparte, Isla de Pino tuvo que agradecer eso, porque precisamente por eso muchos norteamericanos vinieron a Isla de Pino para desarrollar el negocio de los cítricos, sin necesidad de caer bajo las leyes tributarias de los Estados Unidos. Claro. Y entonces ahí empezó Isla de Pino a ser la primera productora de cítricos del Caribe. Zayas previno todo aquello. No, ya en la fase final de su presidencia, el precio del azúcar mejora. No, ya había... Y se había logrado el empréstimo. Sí, el buen precio de 40 millones, que en aquella época era una cifra respetable. Respetable. ¿no? Pero, y ya Zayas entregó el poder en paz en unas elecciones honorables, limpias. Machado salió, ganó, ¿verdad? Agua, caminos, escuelas, ese era el lema. Muy positivista, típico de la filosofía de la época. Sí.
Y el pueblo votó buscando ¿qué? Estabilidad. Ya el pueblo se cansó de esa diatriba constante en la prensa contra el Estado, contra esto. Y entonces trataron de buscar una vía quizás más disciplinada de la conducta del criollo. Como decía Cristóbal de la Guardia, a quien hay que reformar es al criollo. El problema es que a Machado se le fue la mano. Pero Zayas definitivamente deja en la historia de Cuba, en su presidencia, deja una señal de liberalidad, de respeto a la libertad, Agradable. que fue muy positiva en la historia. Zayas no dejó víctimas. Claro. Zayas dejó amigos en ambas bandas, en ambos bandos. Y fue tan prudente que una vez que terminó su periodo, pudiendo haberse aspirado otra vez, podía perfectamente por la Constitución del 1. Se retiró a su casa en la calle Morro, no abrió más la boca en todo el periodo, no intervino más en la discusión política en Cuba. Cuando se le preguntó en tiempos de Machado, ¿cómo usted ve el panorama nacional? Respuesta de un filósofo, mira hacia el cielo a ver si hay nubes o tempestad. Y se quedó en su casa. Ahí murió el año 34, que fue ya unos meses después de la caída de Machado. Sí. Tranquilo. Con todos los honores de un expresidente querido por todos. No dejó enemigos, eso es lo bueno. Nadie nunca oyó la memoria de Zayas. Hay otra cosa que yo creo que hay que añadir. O sea, Zayas inaugura en la historia cubana los presidentes, o sea, el grupo de presidencias liberales. Liberales. Que ahí viene Grau. Y no Prigo. solo liberales, socialdemócratas, muchos de ellos. Sí, sí. Socialdemócratas. Y vaya, un concepto más moderno del liberalismo. Sí. Más moderno del liberalismo. Y al mismo tiempo fue la presencia civil. Aquella la novela de Carlos Lovera, Generales y Doctores, fue el gran civil de la política, él y José Miguel. José Miguel era militar de todas formas, general de la guerra, pero Zayas fue el gran ejemplo civil. Sí. Ejemplo de la ley. El hombre, aparte que él era hombre de leyes y no usó la ley para atropellar. Sí, la importancia de José Miguel, que viniendo de una tradición militar, hace una presidencia también de respeto a la libertad, pero después llega Zayas, que obviamente lo... Pero fíjate, José Miguel, cuando se enfrenta con el problema de Ivonne y Estenón en el año 12, recurre a la fuerza. Sí. Zayas se enfrenta con algo parecido Cienfuegos, sí. Y entonces decide resolverlo a la cubana. Sí. Y muchos dijeron, por ejemplo, Maribel Casabas Alomar lo acusó de cínico, sobre todo por el gesto de decir enseñar, ¿no? Dice, ese es un gesto cínico. Y Zayas le digo, ahí fue la famosa carta ciudadana, me recibí la carta que me enviaste y creo ciertamente que tú no lo pensaste. Contestaba en verso a una dama, gran periodista, activista, y buen poeta también. Y buena poetisa, no, y activista revolucionaria, vigente, representante de lo mejor del estudiantado de la época, y muchacha culta, ejemplo de juventud culta en Cuba, y militante. Y en cambio Zayas no le insultó, Zayas la cogió con una sonrisa. Me alegra lo que me dices. Mira, te doy una patria en que puedes hablar. Es que en todos los comportamientos de Zayas, con la poetisa, con Mella, con los alzados de Cienfuegos, en todo su comportamiento sale el respetuoso de la libertad. Óyeme, lo que salía contra Zayas en las caricaturas, en la política cómica, palidecían, hubieran hecho palidecer a otra gente, pero lo que había, y Zayas jamás cerró un periódico, jamás arrestó un periodista, jamás la policía dio un palo en la calle. Sí. No hubo emigrado. Fernández de Castro, José Antonio Fernández de Castro y Martínez Villena fueron a Ocala, aquí a Estados Unidos, a aprender aviación para tirarle una bomba arriba del Palacio Presidencial. Y le dijeron al presidente, están preparando, y Plácido Hernández, el jefe de la policía habanera, vamos a poner una antiaérea. No, ponga sombrilla para tomar el sol. Para que no moleste el sol. Yo suelo tomarlo en la azotea. Póngame sombrilla, no, ametrallador. Y ni vino Fernández de Castro. Yo creo que Zayas es uno de los ejemplos más fuertes en un posible cambio en Cuba. O sea, imitar el respeto de Zayas con la libertad es básico de una Cuba
que lleva ya 7 décadas persiguiendo a los opositores, encarcelando a los opositores, maltratando a los opositores. Creo que el ejemplo de Zaya, profesor... Y fíjate, en él se combinan dos aspectos. Uno, que todo el mundo dice, no, porque los militarotos, los presidentes politiqueros... No, Zayas era un intelectual 100%, lingüista de los mejores del mundo en su tiempo, hombre de cultura intensa. Claro. Un abogado de los mejores, o sea, hombre hecho en la judicatura. Un político hábil, que tenía un control británico, nunca se le vio alterado ni en los peores momentos. Sí. Prefería el consenso a la represión. Cuando salió de la presidencia, lo aclamaron. Los mismos que le tiraron piedras fueron a ponerle flores el día de su muerte a la estatua. Sí. Los mismos que le tiraron piedras fueron a ponerle flores el día de su muerte a la estatua. Jamás, no dejó un rencor, no dejó un odio, no dejó nada. Todo el mundo tenía que agradecerle la libertad, que le demostró al mundo que se puede tener libertad en un país de América Latina. Y le demostró al mundo la importancia de la libertad. De la libertad. Porque cuando viene su polémica con Mella, que fue... respetó nada menos que las ideas marxistas. Sí. Y no tuvo aquello, no, sí lo hago, usted tiene el derecho a hablar. No estoy con lo que tú dices, soy antimarxista, no te acepto tu idea, pero te felicito y me siento congratulado de que en mi país un joven puede enfrentar el poder sin temor. Amigos de Cuba Su Historia, le agradecemos al doctor Félix Cruz Álvarez que nos haya acompañado en esta cruzada, en este recorrido de libertades que representó el presidente Alfredo Zayas. Ya él lo anunció. En la próxima nos adentramos en el primer periodo de Machado, de Gerardo Machado. Ahí estamos hablando de otras palabras, de otras metodologías, pero le agradecemos a Cruz Álvarez que nos haya acompañado en este ejemplo de liberalidad, de libertad y de respeto al otro, a la opinión ajena de Alfredo Zayas. Y demostrar que un presidente puede ser un intelectual también. También. Y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. De nostalgia, son 3 décadas de destierro y de su